Crecen las evidencias que apuntan a que el llamado claustro de Palamós salió de la Catedral Vieja de Salamanca. Destacados expertos confirman que está hecho con la exclusiva piedra de Villamayor y que la mayoría de sus piezas fueron talladas hace siglos. Se desmonta así la primera versión oficial de que podría ser una recreación del siglo XX. Estamos ante uno de los enigmas históricos y artísticos más fascinantes de los últimos años. ¿Quién talló estas piedras? ¿Cómo llegaron a más del 20 en Palamós? ¿Cuál es la historia de este polémico claustro? La Generalitat de Cataluña quiso dar un rápido carpetazo tras su aparición a las posibles implicaciones jurídicas, afirmando que no era original y que fue hecho en el siglo XX. Sin embargo, pronto se ha visto desmontada esta versión, abriendo las puertas a un enigma fascinante. Todo comienza aquí. La Catedral Vieja debió contar en el siglo XIII con un claustro de primera línea mundial, acorde con la dignidad de una de las obras más ambiciosas de su tiempo. Sin embargo, al deterioro de los siglos se sumaría el devastador terremoto de Lisboa. De ello queda incluso todavía hoy huella. En principio, cuando empezamos a darle vueltas a esto, la verdad es que no pensamos jamás en el terremoto de Lisboa, pero después de la documentación aportada por Gerardo Boto, tiene absolutamente lógica que la degradación de los fustes responda a los efectos de un terremoto. En 1783 se desmonta el claustro para restaurarlo, pero 2 años después el Cabildo cambia de idea y se decide por realizar uno nuevo que permita ampliar algunos espacios. No se sabe más que en un momento dado se da orden de vender las piedras, pero poco después se revoca esta medida. Que el claustro que se desmonta, ese claustro románico, se termina depositando aquí en el vergel, ahí se acumula. En ese momento se da la orden de que se pueda vender, pero curiosamente, paradójicamente, pocos meses después el Cabildo, viendo que se saca muy poco dinero de esa venta, decide que no se siga vendiendo más y que se reaproveche en la misma obra del claustro. ¿Qué pasa entonces? Es un auténtico misterio. Aquí se abre un paréntesis lleno de posibilidades casi novelescas, aunque la historia bien podría ser parecida a esta. Un conocido anticuario de Zamora, Ignacio Martínez, mantiene una estrecha relación con el arquitecto Ricardo García Guereta, que trabaja en los años 20 en la restauración de la Torre del Gallo. Ellos ya habían colaborado en distintos negocios y para algunos investigadores deciden, no se sabe si a espaldas o no del Cabildo, dar salida al claustro. Realizan el claustro, las piezas que faltaban, se montan aquí en Salamanca y se trasladan a la Ciudad Lineal para llegar en el año 1931. Arquitecto y anticuario viven en la Ciudad Lineal de Madrid y allí justamente se monta el claustro sacado de Salamanca. El encargado de ese proceso es el restaurador Julián Ortiz Fernández. El negocio está valorado en 5 millones de pesetas y se vendería a un norteamericano llamado Arthur Wine, intermediario muy probablemente del mismísimo magnate Randolph Hearst, que ya había hecho acopio de otras piezas singulares de arte español, como Sacramenia. Pero Wine fallece y estalla la Guerra Civil. El claustro se queda en la Ciudad Lineal de Madrid y allí pasa décadas en una finca que adquiere finalmente la misma familia Ortiz. En 1958 aparece comprador y las piezas se venden finalmente al millonario alemán Hans Engelholm. En ese momento se monta ya el claustro en Palamós, pero ni se construye por primera vez ni es una recreación. Hay una parte fundamental originalmente salida de Salamanca. A partir de una serie de elementos antiguos, dada la coherencia estructural y morfológica de todo el conjunto, aunque se hayan añadido y se hayan incorporado elementos nuevos, el resultado es que es coherente con la forma que tenía originariamente. Inverosímil que en 1800, primer cuarto del siglo XIX, alguien haga una recreación de un claustro románico de este tamaño, en un momento que el arte románico no tiene
ningún valor y no se valora como lo valoramos actualmente. A pesar de las trabas de la Generalitat para el estudio, el trabajo de los investigadores no deja lugar a dudas. Este claustro es salmantino. El componente químico y mineralógico de esta piedra, existen unos elementos que son exclusivos de la piedra franca de Villamayor, y dado que se dan en este caso, eso es lo que asegura que la piedra es inequívocamente salmantina, que su ADN es salmantino. Cómo salieron estas piedras de Salamanca es un enigma. En el Cabildo no hay documento de venta y por tanto pudieron ser expoliadas. De momento, la catedral no quiere entrar en debates legales. Que el Cabildo siempre continúa con esa intención y esa voluntad de que se esclarezca la verdad y que la discusión se siga manteniendo dentro del ámbito en el que tiene que estar, que es el ámbito académico. Mientras, la Generalitat ha iniciado ya la declaración como bien de interés cultural del claustro, una figura que de facto impediría que, si todas las evidencias se confirman, las piezas pudieran volver a Salamanca, pero sin duda tendrá que reconocerse cuál es su verdadero origen. Ese origen salmantino, por tanto, formará ya parte del expediente de este claustro, y a partir de ahí pues continúa la investigación en relación con el resto de preguntas que afectan a cualquier bien cultural y bien patrimonial. Un enigma fascinante que sin duda todavía dará mucho que hablar.